En León, Guanajuato, la secundaria José María Arteaga no era cualquier escuela. Construida en los años 50 sobre los restos de un viejo convento, el edificio era conocido por los pasillos oscuros, techos altos y ventanas que chirriaban con el viento. Los estudiantes solían hablar de los ruidos extraños que se escuchaban en el segundo piso y de la leyenda de Isabela, una niña que, según decían, murió trágicamente en el lugar y cuyo espíritu nunca abandonó la escuela. Aunque muchos consideraban esas historias como meras supersticiones, otros no podían ignorar los testimonios de antiguos trabajadores y estudiantes, especialmente los de los conserjes del turno nocturno, quienes aseguraban haber visto cosas que no podían explicarse. Sin embargo, los nuevos empleados, como Don Ramón, a menudo desestimaban las advertencias como cuentos infantiles. Esa noche, Samuel y Diana, dos estudiantes responsables del turno nocturno, se ofrecieron como voluntarios para terminar de montar una presentación para la Feria de Ciencias. Samuel, un joven extrovertido y curioso, era conocido por su sentido del humor. Diana, por otro lado, era más reservada y precavida, aunque su amor por los desafíos la mantenía siempre activa en la escuela. ¿Seguros que quieren quedarse tan tarde?, preguntó Don Ramón mientras les entregaba las llaves del salón 204, ubicado en el segundo piso. Sus ojos oscuros y arrugas profundas le daban un aire misterioso. No es un lugar para estar solos después de las 10. Diana rió nerviosa. ¿Por qué lo dice? ¿Por los cuentos de Isabela? El velador suspiró y se inclinó hacia ellos, como si estuviera a punto de revelar un secreto. No son cuentos, niña. Yo mismo la he visto, y es algo que no quieren experimentar. Samuel aprovechó la oportunidad para bromear. ¿Y qué hizo? ¿Te pidió dulces o te invitó a jugar a las escondidas? Don Ramón lo miró con seriedad. Te darás cuenta si te quedas demasiado. Solo te digo esto. Si escuchaban risas o alguien les habla, no respondan. Y pase lo que pase, nunca la miren a los ojos. La advertencia quedó flotando en el aire mientras el velador se alejaba, dejando a Samuel y Diana con las llaves y una creciente sensación de inquietud. A las 9 p.m., el ambiente en la escuela era completamente distinto al del día. Los pasillos, normalmente llenos de risas y charlas, estaban en silencio, y el eco de sus propios pasos hacía que todo pareciera más grande y vacío. Samuel y Diana subieron al segundo piso, donde las luces parpadeaban de vez en cuando. Esto parece una película de terror, comentó Diana mientras abría la puerta del salón 204. Relájate, Diana. Seguro Don Ramón quiere asustarnos para que terminemos rápido y no hagamos tonterías, respondió Samuel, encendiendo las luces del salón. El salón era frío y austero, con escritorios ordenados en filas y una pizarra blanca al fondo. Mientras Diana organizaba los materiales de la presentación, Samuel se dedicó a ajustar un proyector que no funcionaba bien. Todo parecía normal, al menos al principio. A las 9:45 p.m., mientras trabajaban, Samuel notó algo extraño. Una leve corriente de aire frío cruzó el salón, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Intentó ignorarlo, pero entonces escuchó un ruido. Era un golpe suave, como si alguien estuviera tocando la puerta del salón. ¿Escuchaste eso?, preguntó girándose hacia Diana. Ella levantó la vista de sus papeles, con el ceño fruncido. ¿Escuchar qué? El ruido se repitió esta vez más fuerte. Diana también lo escuchó ahora y caminó hacia la puerta con cautela. La abrió lentamente, pero no había nadie ahí. Debe ser Don Ramón haciendo una de sus bromas, dijo Samuel, tratando de sonar despreocupado, aunque su voz traicionaba un leve nerviosismo. Diana cerró la puerta y volvió a su lugar. Sin embargo, los ruidos continuaron, esta vez más cerca. Sonaba como el roce de pasos pequeños contra el suelo del pasillo, acercándose al salón. Samuel, esto no es normal, murmuró Diana, poniéndose de pie.
Samuel intentó bromear para calmar el ambiente. Quizá sea Isabela, quiera ayudarnos con la feria, pero en el fondo algo le decía que no estaba tan seguro. A las 10:15 p.m., mientras ajustaban el proyector, las luces del salón parpadearon y finalmente se apagaron. Diana sacó su celular para usar la linterna, mientras Samuel buscaba una solución. «Voy a buscar a don Ramón, quédate aquí», dijo Samuel, aunque no sonaba muy convencido de querer salir al pasillo. «Ni lo pienses, no me voy a quedar sola», respondió Diana rápidamente, levantándose de su silla. Ambos salieron juntos al pasillo, iluminándolo con las linternas de sus celulares. El eco de sus pasos resonaba y el ambiente parecía más frío de lo normal. Llegaron hasta las escaleras, pero no encontraron al velador. «Esto no tiene sentido. Ramón siempre está en la entrada o en la planta baja», dijo Diana mirando alrededor. Fue entonces cuando escucharon un sonido distinto. Una risa, era suave e infantil, y provenía del final del pasillo, cerca de los baños. «¿Oíste eso?», preguntó Diana en susurro. Samuel asintió y ambos apuntaron sus linternas hacia la dirección del sonido. En la penumbra, vieron algo que los hizo detenerse. Una pequeña figura, de pie, mirando hacia la pared. Era una niña. «Hola», dijo Samuel, dando un paso hacia ella. Diana lo detuvo jalándolo del brazo. «No, no te acerques», susurró con el rostro pálido. La niña giró lentamente la cabeza hacia ellos, revelando un rostro pálido, ojos vacíos y una sonrisa perturbadora. «¿Quieren jugar conmigo?», preguntó con una voz que sonaba entre inocente y escalofriante. Samuel y Diana retrocedieron, pero la figura comenzó a caminar hacia ellos, lentamente, con pasos que no hacían ruido. «¡Corre!», gritó Diana, tirando de Samuel hacia las escaleras. Samuel y Diana bajaron las escaleras a toda velocidad, el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. La risa infantil de Isabela resonaba tras ellos, primero suave y luego cada vez más fuerte, como si los estuviera persiguiendo. Al llegar al primer piso, se detuvieron por un instante, tratando de calmar su respiración. ¿Qué demonios fue eso?», preguntó Samuel apoyándose contra la pared. «Es ella, es Isabela», dijo Diana, con los ojos llenos de miedo. «Te lo dije, no deberíamos habernos quedado tanto tiempo. Esto no puede estar pasando. Alguien debe estar jugando con nosotros. Tal vez don Ramón». Samuel intentó racionalizar, pero su voz temblaba y sabía que no creía sus propias palabras. «Don Ramón no haría algo así», interrumpió Diana, temblando. «¿No viste sus ojos? No estaba viva, Samuel». De repente, un golpe fuerte resonó en la entrada principal. Ambos giraron hacia la puerta esperando encontrar al velador, pero lo que vieron los dejó helados. La puerta de cristal que daba a la calle estaba cerrada con un candado grueso que no habían notado antes, pero lo más aterrador era la figura que estaba de pie al otro lado, una silueta pequeña, con un vestido blanco que parecía moverse, aunque no había viento. La figura alzó lentamente una mano y comenzó a golpear el cristal con los nudillos, en un ritmo constante. «Está afuera», susurró Samuel paralizado. Diana lo jaló del brazo. «No está afuera, está jugando con nosotros. Tenemos que escondernos». Sin saber qué más hacer, corrieron hacia la ala trasera de la escuela, donde se encontraba el acceso al sótano, un lugar que usaban como almacén. Samuel abrió la puerta con las llaves que don Ramón les había dado, y ambos bajaron apresuradamente por las escaleras metálicas, cerrando la puerta tras ellos. El sótano era oscuro y húmedo, lleno de cajas apiladas, muebles viejos y pizarras rotas. Diana encendió su linterna, iluminando las paredes descascaradas y los rincones oscuros. «Aquí no puede encontrarnos», dijo Samuel, aunque su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo. Diana no respondió, estaba demasiado ocupada tratando de entender lo que había visto. Después de unos minutos en silencio, se atrevió a hablar. «Samuel, ¿crees que lo que dijo don Ramón sea cierto? ¿Que esta escuela está maldita?» Samuel no respondió de inmediato.
Se puso una mano por el cabello, tratando de encontrar una explicación lógica, pero lo que había visto no tenía sentido. No sé, Diana, tal vez fue solo nuestra imaginación. Tal vez no vimos lo que pensamos. En ese momento, algo cayó al suelo detrás de ellos, haciendo un ruido seco que los hizo saltar. Samuel apuntó la linterna hacia el sonido, pero no había nada ahí. Solo una caja caída, como si alguien la hubiera empujado. ¿Fue el viento?, preguntó Diana, aunque sabía que no había ninguna corriente en el sótano. Samuel se acercó con cuidado a la caja y la levantó. Dentro había un viejo libro de cuero, con la portada desgastada y llena de polvo. ¿Qué es esto?, preguntó, abriéndolo lentamente. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, algunas tachadas y otras subrayadas. En la última página encontraron algo que los dejó sin aliento: el nombre de Isabela Álvarez, escrito con tinta roja. Al lado, una fecha: 1956. ¿Crees que esto sea de ella?, preguntó Diana, su voz apenas un susurro. Samuel no respondió. En ese momento, escucharon un leve susurro como si alguien estuviera detrás de ellos. No deberían estar aquí. Ambos giraron, pero no había nadie, solo el eco de la voz infantil llenando el sótano. De pronto, la linterna de Diana comenzó a parpadear. Un frío intenso llenó el aire. La puerta del sótano, que habían cerrado con seguro, se abrió de golpe, dejando entrar una corriente helada. «¡Corre!», gritó Diana, tirando de Samuel hacia un rincón oscuro del sótano. Las luces comenzaron a parpadear, y en medio de los destellos pudieron verla. Isabela estaba de pie en el centro del sótano, con su vestido blanco sucio y el libro contra su pecho. Su rostro ya no era inocente, estaba retorcido en una mueca de rabia. «¡Quiero jugar!», gritó, y las cajas comenzaron a volar por el aire como si una fuerza invisible las lanzara. Samuel y Diana se escondieron detrás de un viejo escritorio, tratando de no hacer ruido. «¿Qué hacemos?», susurró Diana, con lágrimas en los ojos. Samuel pensó rápidamente. Recordó el libro que había encontrado. Tal vez esto la detenga. Es suyo, ¿no? Diana negó con la cabeza. ¿Y si la enfurecemos más? Samuel no tuvo tiempo de responder. Isabela apareció frente a ellos en un parpadeo, inclinándose hacia el escritorio. Sus ojos vacíos y su sonrisa torcida los miraba fijamente. ¿Por qué se esconden? Samuel, con el libro en la mano, lo levantó lentamente. «Es tuyo, lo encontramos». La sonrisa de Isabela desapareció. Por un momento, su rostro mostró algo parecido a la tristeza. Extendió una mano hacia el libro, pero justo cuando Samuel estaba a punto de entregárselo, las luces se apagaron por completo, y un grito desgarrador llenó el sótano. Cuando las luces volvieron, Isabela había desaparecido. Samuel y Diana se quedaron en silencio, temblando mientras trataban de entender lo que acababa de suceder. «¿Crees que se haya ido?», preguntó Diana, todavía abrazándose a sí misma. Samuel no estaba seguro. Algo le decía que esto no había terminado. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí». Mientras subían lentamente las escaleras del sótano, notaron que la puerta estaba abierta de par en par. Pero lo más extraño fue lo que encontraron al salir al pasillo. Un dibujo hecho con una tiza blanca en el suelo. Era un círculo con símbolos extraños que ninguno de los dos reconoció. En el centro estaba el nombre de Isabela Álvarez, escrito con una caligrafía infantil. El pasillo estaba en completo silencio, roto únicamente por la respiración agitada de Samuel y Diana. Ambos miraban el dibujo en el suelo, incapaces de comprender lo que significaba. Las líneas de tiza estaban mal trazadas, como si una mano temblorosa hubiera intentado dibujarlas. Los símbolos dentro del círculo eran incomprensibles, pero el nombre en el centro, Isabela Álvarez, era inconfundible. «¿Quién hizo esto?», susurró Diana, aún sujetando su linterna como si fuera su única arma. Samuel negó con la cabeza, con los ojos fijos en el dibujo. «No lo sé, pero esto no es algo que alguien haga para asustar. Es algo más».
Diana tragó saliva. Sus ojos recorrieron el pasillo vacío. La sensación de ser observados se hacía cada vez más intensa. «Tenemos que irnos de aquí», dijo, tirando de Samuel. «Esto no es un juego». Samuel dudó. Algo en el libro que aún lleva en la mano lo inquietaba profundamente. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y pequeños párrafos escritos con letra desigual. Algo le decía que esa libreta tenía todas las respuestas. «Diana, espera, este libro tal vez nos diga algo sobre lo que está pasando». «No quiero saberlo», respondió ella, con lágrima en los ojos. «Solo quiero salir de esta escuela». Decidieron avanzar hacia la salida. Sin embargo, cada paso que daban por el pasillo parecía llevarlos más lejos. Las puertas de las aulas, normalmente cerradas, estaban ahora entreabiertas, dejando entrever sombras que se movían apenas fuera de su vista. Diana se detuvo de repente, agarrando a Samuel del brazo. «¿Escuchas eso?». Ambos se quedaron inmóviles, en completo silencio. Desde algún lugar cercano se escuchaba un sonido leve, como el roce de pies pequeños contra el suelo. Samuel tragó saliva. «Debe ser don Ramón o alguien más», dijo, aunque su voz temblaba. «¿Y por qué no dice nada?», replicó Diana, sus ojos llenos de pánico. El sonido se hizo más claro, ahora acompañados por una risa infantil que se extendía por los pasillos, resonando en cada rincón de la escuela. Diana empezó a caminar más rápido, casi corriendo, mientras Samuel trataba de seguirle el paso. Al llegar al vestíbulo principal, se encontraron nuevamente con la puerta cerrada con candado. Golpearon desesperadamente, llamando a don Ramón. «Don Ramón, por favor, ábrenos», gritó Diana con los nudillos enrojecidos de tanto golpear. El silencio fue su única respuesta. Samuel giró en busca de algo con lo que romper el candado, pero entonces vio algo que lo hizo congelarse. Desde el reflejo de la puerta de cristal, vio a la niña parada detrás de ellos. «Diana», gritó, pero cuando giraron, la figura ya no estaba. Desesperados, decidieron regresar a buscar a don Ramón. Sus pasos resonaban por los pasillos, y las sombras parecían alargarse con cada movimiento. Al llegar al área de conserjería, encontraron algo que los dejó sin aliento. Las llaves de don Ramón estaban tiradas en el suelo, junto a su linterna que aún estaba encendida. «¿Dónde está?», preguntó Diana, mirando alrededor frenéticamente. Samuel recogió la linterna y vio algo más en el suelo, un trozo de papel arrugado, como si hubiera sido arrancado de un libro. Lo abrió con cuidado, revelando un dibujo infantil que representaba a una niña junto a un círculo con símbolos similares a los que habían visto antes. En la esquina del papel, con una letra desigual y temblorosa, había una frase: «No me dejen sola». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto no es posible», murmuró. De repente, Diana dio un paso hacia atrás, su rostro lleno de terror. «Samuel, está detrás de ti». Samuel se giró lentamente, pero no vio nada. Sin embargo, el aire se sentía pesado, como si alguien estuviera ahí, observándolos. Convencidos de que el sótano podría ser el único lugar seguro, volvieron a bajar a las escaleras metálicas. Sin embargo, esta vez el ambiente era aún más opresivo. Las cajas que antes estaban organizadas, ahora estaban tiradas por todo el lugar, como si alguien las hubiera arrojado con fuerza. «Esto no tiene sentido», dijo Diana, con la voz quebrada. «Nada de esto tiene sentido». Samuel abrió el libro nuevamente, buscando alguna pista. Esta vez se detuvo en una página donde estaba el nombre de Isabela Álvarez y una breve descripción. Falleció en 1956, en circunstancias desconocidas. Su cuerpo nunca fue reclamado por familiares. Era un estudiante brillante. Siempre llevaba consigo su libro favorito. Diana miró el texto por encima del hombro de Samuel. «Circunstancias desconocidas, ¿qué significa eso?». Antes de que Samuel pudiera responder, la puerta del sótano se cerró de golpe. Ambas linternas comenzaron a parpadear y una risa suave llenó el aire. «Quiero jugar», susurró una voz. Ambos se giraron rápidamente, iluminando el lugar con las linternas. En el centro del sótano
El círculo de tiza que habían visto antes ahora estaba dibujado en el suelo. Dentro de él estaba Isabela, sosteniendo su libro y mirándolos con una mezcla de tristeza y furia. «Déjanos en paz», gritó Diana, aferrándose a Samuel. Isabela dio un paso hacia ellos, sus pies deslizándose como si flotara. «No quiero estar sola». Samuel recordó el trozo de papel, lo sacó de su bolsillo y lo levantó frente a ella. «¿Esto es tuyo?» Isabela se detuvo por un momento. Su rostro se suavizó, como si estuviera a punto de llorar. Pero entonces, las luces parpadearon nuevamente y su expresión se torció en una mueca de odio. «Nunca se van a ir». Samuel y Diana se miraron, congelados por el miedo. La figura de Isabela seguía ahí, dentro del círculo de tiza, con su expresión cada vez más inquietante. Pero había algo en su postura, en cómo apretaba el libro contra su pecho, que sugería que no solo quería asustarlos. Samuel se obligó a mantener la calma. Si el libro tenía respuestas, necesitaba saberlas. Hojeó rápidamente las páginas mientras Diana seguía iluminando la figura espectral con su linterna. «Aquí dice algo más», murmuró Samuel, señalando una entrada en el diario que parecía estar escrita por un adulto. Isabela Álvarez, estudiante del 3er grado, desapareció la noche del 12 de septiembre de 1956. La última vez que se le vio fue en los baños del 2º piso. Según algunos testigos, había discutido con varias compañeras antes de salir del aula llorando. Días después, su cuerpo fue encontrado en el sótano, con signos de un accidente fatal. Diana se llevó una mano a la boca. ¿Un accidente? ¿Cómo terminó aquí abajo? Samuel continuó leyendo. Aunque las autoridades sugirieron que pudo haberse caído por un accidente, algunos rumores apuntan a que fue víctima de una broma pesada que salió mal. Varios estudiantes confesaron haberla encerrado en el sótano como castigo, por algo que nadie quiso explicar. Cuando la encontraron, estaba abrazando su libro favorito, con el rostro marcado por un profundo terror. Diana dejó escapar un sollozo, pero rápidamente se tapó la boca. La encerraron aquí y murió sola. Samuel asintió lentamente, comprendiendo por qué Isabela parecía tan furiosa y dolida. Tal vez por eso no puede irse. Está atrapada aquí, buscando algo que nunca tuvo, justicia, o alguien que la escuche. De repente, la voz de Isabela interrumpió sus pensamientos, suave pero claramente audible. «No es justo, nadie vino por mí». Samuel miró hacia el círculo, donde la figura de la niña ahora parecía más pequeña, menos aterradora. Sus ojos vacíos parecían fijos en el libro que él sostenía. «Isabela», susurró Samuel, tratando de sonar calmado. «Sabemos lo que pasó, no fue tu culpa». La niña inclinó la cabeza como si estuviera escuchando. «Me dejaron sola, me encerraron». Sus palabras estaban llenas de tristeza, y la temperatura en el sótano pareció descender aún más. «No querían que te pasara eso, Isabela. Fue un error, pero no tienes que quedarte aquí», dijo Diana, su voz temblando. Por un momento, la figura de Isabela pareció desvanecerse levemente, como si estuviera a punto de irse, pero entonces, un ruido fuerte en la puerta del sótano lo sobresaltó. Un golpe seco resonó en la puerta y la voz de un hombre se escuchó del otro lado. «¿Hay alguien ahí, policía?», Diana gritó, llena de desesperación. «Sí, estamos aquí, por favor, sáquenos». Los golpes continuaron y después de un momento, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar a 2 oficiales con linterna en mano. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro severo, se quedó mirando el círculo de tiza en el suelo, mientras que el otro se apresuró a ayudar a Diana y Samuel. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó el oficial más joven. Samuel intentó explicar lo sucedido, pero su voz estaba entrecortada. Nos encerraron. Había alguien aquí abajo, una niña». El oficial mayor lo miró fijamente, con una mezcla de escepticismo y preocupación. «No había nadie más aquí. Revisamos toda la escuela antes de bajar». Diana señaló el círculo en el suelo, pero este estaba ahora vacío. No había rastro de Isabela. «Ella estaba ahí, la vimos, estaba atrapada aquí». Los oficiales intercambiaron miradas. «Es mejor que salgamos de este lugar. Lo que sea que hayan visto,
Lo investigaremos más tarde, dijo el oficial mayor, ayudándolos a subir las escaleras. Afuera, la noche estaba en calma. Las luces de las patrullas iluminaban la fachada de la escuela, y un par de vecinos curiosos observaban desde lejos. Diana y Samuel se sentaron en la banqueta, envueltos en mantas que los policías les habían proporcionado. El oficial mayor regresó con una carpeta en mano. Hablé con un compañero que ha trabajado en esta zona por años. Me contó algo sobre esa niña que mencionaron, Isabela Álvarez. Su caso quedó sin resolver porque nadie reclamó su cuerpo. La escuela siempre evitó hablar del tema y muchos lo consideraban una leyenda. Samuel sostuvo el libro contra su pecho, sintiendo un peso inexplicable. No era una leyenda, murmuró. Ella está aquí. Diana sintió, sus ojos llenos de lágrimas. Solo quería que alguien supiera lo que pasó, que no la olvidaran. Aunque los oficiales trataron de tranquilizarlos, ninguno de ellos volvió a poner un pie en la escuela después de esa noche. Poco tiempo después, la dirección del plantel decidió cerrar el turno nocturno, alegando problemas de seguridad. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Dicen que si caminas cerca de la secundaria José María Arteaga, en una noche tranquila, puedes escuchar una risa infantil y un leve susurro que dice: "No me dejes sola". Mi nombre es Jaime y tengo 18 años. Concurro a una preparatoria en el sur de México. Esto que ocurrió, que fue lo más increíble e impresionante que me pasó, fue hace un año atrás. Yo en ese entonces asistía a una preparatoria en el sur de México. Tenía mi grupo de amigos, mi noviecita, me iba bien en los estudios, pero me estaba comenzando a aburrir de la vida. Sé que suena extraño que lo diga un joven de esa edad, pero era lo que yo sentía, que cada día se parecía al otro y no aguantaba más la rutina. La llegada de Lucio lo cambió todo. Era un estudiante nuevo que se incorporó a la clase a mitad de año. Era muy callado, incluso más que yo, y también muy misterioso. Era un joven muy flaco y alto, creo que el más alto de nuestra clase. Siempre llegaba en un coche gris con vidrios polarizados. Eso me llamaba la atención porque casi todos los chicos de esta escuela llegábamos caminando o a lo sumo en bicicleta, pero Lucio llegaba todas las mañanas en aquel carro de apariencia lujosa. Yo nunca supe mucho de automóviles, pero supuse que era nada más y nada menos que un Mercedes-Benz de colección. Pensé que era uno de los típicos niños ricos. Él se sentaba al fondo del salón y nunca hablaba con nadie. Estaba todo el tiempo escribiendo sobre un cuaderno, incluso cuando el profesor no estaba hablando. Este cuaderno comenzó a ser objeto de curiosidad para mí. Era un cuaderno de tapa negra y hojas amarillentas que tenía dibujado el número 68 en letras bien grandes. Lo que contenía era un misterio, aunque alguna vez yo había alcanzado a distinguir que Lucio lo escribía con una letra muy pequeña y prolija. Además, vi algunos dibujos en él. Estos dibujos eran realmente muy extraños. Estaban hechos con tinta negra y parecían dibujos o ilustraciones de plantas o árboles. Lucio, al parecer, dibujaba muy bien, pero como dije, fue algo que vi brevemente, pues cuando Lucio se dio cuenta de que yo lo estaba observando, cerró el cuaderno inmediatamente. Un día, la profe de Ciencias Sociales nos hizo hacer un trabajo práctico, y para eso debíamos hacer un grupo. Yo quedé con dos chicas llamadas Josefa y Cintia. Cuando miré hacia Lucio, vi que estaba solo y no sé por qué, me dio pena. Lo invité a unirse con nosotros y el chico aceptó con expresión agradecida. Luego de intercambiar unas pocas palabras, decidimos que teníamos que elegir un lugar para reunirnos y hacer el trabajo. Descarté mi casa porque se encontraba en refacción. Cintia dijo, algo avergonzada, que su casa era un desastre, y Josefa argumentó que su padre era muy severo con ella y no la dejaba llevar chicos a su casa. Solo quedaba Lucio, quien podría darnos la solución. El chico, luego de permanecer en silencio durante unos segundos, asintió y dijo que podríamos ir a su casa.
Entonces nos dio la dirección y dijo que nos esperaba a las 5 de la tarde. También agregó otra cosa que me pareció muy curiosa. Nos dijo, en realidad nos suplicó, que no llevásemos nada de oro y que fuésemos bien abrigados, sin importar si el día era caluroso o no. Esas palabras me parecieron bien extrañas, pero dado que provenían de alguien raro como Lucio, no les di mayor importancia. Una vez terminada la clase, consulté con Google Maps la dirección que Lucio nos había pasado. Parecía vivir algo alejado del pueblo. Su casa quedaba llegando a través de un camino secundario que bordeaba la carretera principal, pero cuando activé en Google Maps la opción de la vista 3D, vi, para mi sorpresa, que ahí no había nada, solo una parcela vacía. No se veía ninguna construcción ni nada de eso. Pensé que podía ser un error de la aplicación, pues a veces sucede algo así. Otra explicación era que la construcción de la casa de Lucio era reciente y por lo tanto, los datos de Google Maps habían quedado desactualizados. Pero esta teoría se vino abajo el día que conocí la casa de Lucio, o sea, al día siguiente, a eso de las 5 de la tarde. Llegué en el camión de mi papá, quien me condujo hasta ahí a regañadientes, pues él decía que tenía mucho trabajo por hacer. Llegué junto a Cintia, con quien nos llevábamos bien y nos habíamos puesto de acuerdo en compartir el transporte. Algunos minutos después llegó Josefa en una motocicleta que le había prestado su hermano, pero yo ya para ese entonces había descubierto y examinaba la casa de Lucio por fuera. No era como yo había pensado, una construcción reciente, sino todo lo contrario, parecía muy vieja. Era una casa que, si bien no se trataba de una mansión, sí era muy lujosa, o al menos lo había sido hace mucho tiempo atrás. Ahora estaba con una apariencia bastante deteriorada. Tenía humedad en las paredes, algunas tejas se habían volado y el patio, si bien inmenso, se encontraba muy descuidado, a tal punto que las hierbas habían crecido hasta la altura de nuestras rodillas. Esta casa tenía un gran porche al que se llegaba a través de unas escalinatas de piedra muy gastadas. Parecía una de esas construcciones de principios del siglo XX, hechas por familias adineradas, pero que luego, con el transcurso de los años y la decadencia de la riqueza de la familia, se habían venido abajo. Algunos metros más al fondo podía verse un tinglado y debajo de él, el coche gris en el cual llegaba Lucio a la escuela. El chico salió a recibirnos. Por algún motivo, parecía en estado de alerta. Nos examinó de arriba abajo y luego fijó sus ojos en Cintia de una forma tal que la chica se ruborizó. Creo que en ese momento me di cuenta de que Cintia se sentía atraída por Lucio. Después de todo, mi compañero era alguien muy apuesto, al menos a su manera, y eso, sumado a su aire misterioso, quizás hacía que a muchas chicas les pareciese irresistible. La mirada que le dedicó Lucio fue tan intensa que incluso yo comencé a ponerme nervioso. Mientras tanto, Cintia, aún sonrojada, esbozó una sonrisa y le preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Lucio le señaló hacia el cuello. «Esa cadena que tú traes es de oro». La chica pareció sorprendida y decepcionada por la pregunta. «Esta cadenita, pues sí, me la regaló mi madre para mi anterior cumpleaños». «Por favor, les dije que no trajeran nada de oro. Quítatela antes de entrar a mi casa», dijo Lucio. «Puedes dejarla ahí, sobre aquella mesita en el porche. Prometo que nadie la tocará». «¿De qué estás hablando?», dijo la chica, cada vez más confundida. «Por favor, insisto», dijo Lucio. «Déjala ahí», y luego nos miró a Josefa y a mí. «Y ustedes, por favor, si traen algo de oro, también déjenlo ahí, por favor», insistió de una forma firme, aunque amable. Pensé que aquel chico estaba más loco de lo que yo creía. Sin embargo, la firmeza en su voz hizo que Cintia terminara por obedecerle. Se quitó la cadena y la depositó sobre una mesita de hierro. Luego regresó hacia nosotros. Nosotros le juramos a Lucio que no teníamos nada de oro. Incluso yo bromeé diciéndole que no era tan rico como para cargar con anillos de oro y esas cosas. Lucio ignoró mi chiste, que por otro lado era bastante malo, y nos hizo pasar a su casa.
Espero que hayan venido abrigados, yo se los advertí. De todas formas, si tienen frío, les puedo prestar algunas prendas que yo ya no uso, dijo. El día era bastante cálido, por encima de los 25 grados centígrados, y yo no creía que hiciera falta un abrigo. Me había venido con una sola sudadera. Solo Josefa, al parecer, había hecho caso a sus advertencias y se había traído una chamarra de lana. Apenas dimos los primeros pasos dentro de la casa de Lucio, nos dimos cuenta de por qué él nos había solicitado que nos abrigáramos. En esa casa hacía muchísimo frío. Al contraste con el exterior era impresionante. Dentro debía ser al menos 10 o 15 grados centígrados menos. Cynthia titiriteó de frío y vi que salía vapor de su boca. Era increíble. Unos segundos antes yo estaba casi sudando. Ahora me castañaban los dientes como si hubiese entrado a una zona polar. Lo lamento, dijo Lucio. Esta casa es muy vieja y húmeda y creo que el frío se condensa aquí adentro. Mi abuela ha hecho instalar estufas en todas las salas, pero aún así no alcanza. Al ver que Cynthia estaba muy afectada por el frío, dijo que lo esperásemos, pues él iría a buscar unos abrigos y unas mantas. Nos quedamos los tres, Cynthia, Josefa y yo, parados en un living que parecía tan grande como toda mi casa. Estaba decorado con muebles muy antiguos, de esos que son pesados y de madera oscura. La alfombra era gruesa y parecía que caminábamos sobre un césped tupido, como el de los estadios de fútbol. Las paredes estaban decoradas con un sinfín de cuadros y algunas fotografías que posiblemente eran los familiares de Lucio. Estábamos examinando todo esto cuando vimos que una sombra cruzaba por un pasillo. Lo curioso es que lo hizo muy rápido, como si saltara de un lado a otro. Se movía de una forma muy ágil y pensamos que era Lucio, que nos estaba haciendo algún tipo de extraña broma. Sin embargo, al cabo de unos momentos, nuestro compañero apareció por otra puerta, cargando unos abrigos que nos dio a Cynthia y a mí. Le pregunté con quién vivía y si sus padres estaban ahí, pues después de todo, no sabíamos absolutamente nada de la vida de Lucio. Nuestro compañero, al escuchar esta pregunta, bajó la mirada y nos dijo que sus padres habían muerto hacía mucho tiempo en un accidente. Desde entonces vivía con su abuela, quien ya estaba bastante viejita y casi no podía moverse, por lo que pasaba gran parte de sus días en su dormitorio. Recordé aquella figura extraña que había visto en el pasillo, que se movía de esa forma tan ágil. Entonces se lo dije. Quizás era Eduardo, mi tío. Él es quien me lleva a la escuela. A veces se queda aquí, pues viene a verificar que no nos falte nada y también a cuidar a mi abuela cuando yo estoy en la escuela. Esta explicación tenía algo de lógica, pero no obstante, yo seguía recordando en mi mente los movimientos extraños de aquella figura. Parecía una de esas criaturas en las cuales los animales se mueven de una forma muy graciosa, aunque a mí no me había hecho gracia, más bien había sentido escalofríos. «Vengan, vamos», dijo Lucio. «Vayamos a mi habitación. Tengo un escritorio y podríamos hacer nuestra tarea más cómodamente». Nos condujo a su habitación, que quedaba al segundo piso. Debíamos pasar por un pasillo muy largo que estaba bordeado por varias puertas. La casa era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Mi familia era muy rica, hasta que mi abuelo desperdició la fortuna que había hecho mi tatarabuelo, explicó Lucio. Nosotros heredamos esta casa y algunas otras pertenencias, pero créanme que no soy rico ni nada de eso. De hecho, vivo con lo justo gracias a la pensión de mi abuela. Llegamos a la habitación de Lucio. Para mí era todo un descubrimiento. Aquella gran casa que no mucho tiempo atrás había contenido muchos lujos, pero que ahora era apenas un despojo que apenas se mantenía en pie. La habitación de Lucio era grande y también muy fría. Me pregunté cómo haría nuestro compañero para poder dormir en las noches de invierno. Los libros poblaban las paredes. Yo nunca había visto tantos libros juntos, ni siquiera en la biblioteca del pueblo. Me gusta mucho leer, dijo Lucio, pero la mayoría de estos libros son muy viejos y tratan sobre cosas que han quedado obsoletas, enciclopedias y todas esas cosas.
Quizás algún día decida venderlos. Nosotros contemplábamos todo esto con una curiosidad palpable. Tendríamos muchas cosas para contar en la escuela al día siguiente. Lucio, ajeno a nuestros sentimientos, nos hizo sentar frente a un gran escritorio y sacó su mochila y sus libros. Tenía una computadora en la que buscábamos algo de información sobre el trabajo, pero realmente, a mí por lo menos, me resultaba muy difícil concentrarme en él. Había algo en aquella casa, en aquella habitación, que me hacía sentir en estado de alerta, como si algo malo nos estuviese acechando. Lucio, ¿por qué no querías que entrásemos con algo de oro?, le pregunté cuando ya no pude resistir más la curiosidad. Lucio negó con la cabeza, como desestimando aquella información. Eso es porque mi abuela es muy supersticiosa y siempre me dijo que debíamos alejar el oro de esta casa. Dice que está llena de duendes y que si tú traes oro, entonces los atraes e intentan quitártelo. Siempre ha sido muy severa con esta regla. Después de todo, esta es su casa y yo no puedo desobedecerla. ¿Y tú crees en eso?, le pregunté incrédulo. Claro que no, pero es solo para no molestar a mi abuela. Olvídense de eso, es solo una estupidez, dijo, volviendo su atención a la tarea. Pero mi curiosidad aún no había sido satisfecha del todo. Lucio, he notado que escribes en un cuaderno de tapa dura. ¿Se puede saber qué es lo que hay en él? Otra vez, Lucio negó con la cabeza, como dando a entender que eso no tenía importancia. Es solo un diario. Sé que es cosa de chicas, pero yo llevo uno. Anoto cosas que se me ocurren. Créanme, no es nada del otro mundo. ¿Y los dibujos? Te he visto dibujar cosas como árboles y plantas. Al escuchar esto, por primera vez, Lucio pareció perder un poco el control. Clavó la vista en mí y me dijo en tono herido: es algo personal, por favor no te metas en eso. Me disculpé con él y entonces seguimos con la tarea, pero algo había cambiado en el ambiente. Ahora Lucio ya no parecía tan predispuesto como antes. De hecho, buscó una excusa para terminar lo más rápido posible con la tarea y que nos fuésemos. Algunos minutos después, dimos por finalizado el trabajo. Yo telefoneé a mi padre para que nos viniese a buscar. Él, como siempre, estaba haciendo unos repartos y volvió a quejarse, pero aceptó. Dijo que nos iría a buscar en 1 hora. Lucio nos hizo salir de su cuarto y volvimos otra vez al living, donde esperamos sentados en unos sillones. La tarde había caído y ya se había hecho casi de noche. Por momentos, en el grupo nadie decía nada, y entonces podíamos escuchar los ruidos de la casa. De repente, escuchamos una campanilla que nos sobresaltó. Lucio pareció sorprenderse al escucharla. Se disculpó y salió disparado hacia las escaleras, donde volvió a subir al 2º piso. La campanilla sonó un par de veces más y luego se silenció. Yo intenté encontrar su ubicación, pero no pude hacerlo. Parecía que sonaba detrás de unas paredes. Esto es muy escalofriante, dijo Cynthia. Nunca estuve en una casa como esta. Ahora entiendo por qué Lucio es tan callado y misterioso. Si yo viviera aquí, no tardaría en volverme oscuro y callado como él. Creo que tienes razón. Además, ya está demasiado oscuro. Será mejor que me vaya ahora, dijo Josefa. Nos vemos mañana en la escuela. Se incorporó de su asiento y salió por la puerta principal. Unos segundos después, escuchamos el ruido de su moto y vimos a través de los ventanales su sombra alejarse por el camino. ¿Crees que tu papá va a tardar mucho más?, preguntó Cynthia nerviosa. Dijo que vendría en 1 hora, pero mi padre es bastante impuntual, aunque yo no lo culpo. Él tiene mucho trabajo en su camión y va a venir cuando pueda. Espero que llegue pronto, rogó Cynthia. Pues yo ya no aguanto estar más aquí dentro. Algunos minutos después, sucedió lo inesperado. Los árboles de afuera comenzaron a moverse bajo un viento furioso y la cualidad de la luz del atardecer cambió. Se volvió amarillenta y opaca. Me acerqué a la ventana y vi unas nubes de tormenta que estaban invadiendo rápidamente el cielo. Solo espero que tu padre venga antes de la tormenta, dijo Cynthia, cada vez más nerviosa.
Sin embargo, sus deseos estaban lejos de hacerse realidad, pues muy pronto se largó un chaparrón cargado de vientos que hacían sacudir los árboles y a la casa misma. Las ventanas temblaban y las tejas del techo parecían tabletear como si se fuesen a volarse en cualquier momento. El aguacero era muy intenso y apenas se podía ver algo a unos 10 metros fuera de la ventana. Cynthia recordó a Josefa y deseó que ya hubiese llegado a su casa. Con esta tormenta, dijo Cynthia, es muy peligroso circular en motocicleta por ahí. La feroz tormenta hizo que pronto la iluminación eléctrica se apagase. Ya estaba bastante oscuro y nos sumimos en una penumbra muy terrorífica. Cynthia buscó mi mano y dijo que se sentía muy asustada. Yo también, a decir verdad, me sentía bastante nervioso. Aquella casa, tal cual había dicho Cynthia, me daba muy mala espina. Unos pocos minutos después, vimos que se acercaba una luz. Era Lucio, quien había encendido una vela. ¿Dónde estabas?, le pregunté ya furioso. Nos dejaste solos aquí y no sabíamos qué hacer. Lo lamento, dijo Lucio, algo confuso. Tenía que hacer algo urgente. ¿Qué fue esa campanilla que sonó? Es mi abuela, respondió Lucio rápidamente. Cuando ella necesita algo, activa una campanilla a través de una soga ubicada cerca de su cama. Entonces yo tengo que ir rápidamente a ver qué le sucede. Miró a su alrededor y preguntó, ¿dónde está Josefa? Se ha ido, le respondió Cynthia. Se estaba haciendo de noche y ya no podía esperar más. No debió haber hecho eso, dijo Lucio pensativo, y menos con esta tormenta. Cynthia, ya más preocupada, le escribió por el celular para ver si ya había llegado y si estaba bien. Pero, para nuestra preocupación, Josefa no respondió. Estábamos los tres parados en medio del living, solo iluminados por la vela sostenida por Lucio. De repente, se escuchó un ruido en el piso superior, como el de un objeto pesado arrastrándose. Cynthia y yo nos miramos, con los corazones acelerados. Lucio, en cambio, permaneció absolutamente quieto, como si aquel ruido no le sorprendiese en lo más mínimo. Deberías ir a ver qué sucede, le sugerí. Quizás se trata de tu abuela. No, no es ella, dijo Lucio. Bajó la pálida luz de la vela. Su rostro parecía el de un cadáver. No te preocupes por eso. ¿Crees que la luz regresará muy pronto?, le preguntó Cynthia, mirando hacia el exterior. No lo sé. Siempre que hay tormenta, se corta el suministro eléctrico y tarda algunas horas en regresar. Jaime, por favor, vuelve a escribir a tu padre y dile que se apure en buscarnos, suplicó Cynthia. Yo le hice caso y texteé a mi padre, pero él no respondió. Parecía que en aquel lugar, además de irse el suministro eléctrico, también había dejado de existir la señal de celular. Cynthia se desesperó aún más y miró suplicante a Lucio. No le puedes decir a tu tío que nos lleve hasta el pueblo. Yo ya no aguanto más aquí, necesito alejarme. Lo siento, Lucio, pero tu casa es muy escalofriante. Creí que Lucio se enfurecería ante esta observación, pero más bien pareció tomarse el comentario de Cynthia con una cierta tristeza. Lo sé, dijo simplemente. Todo está mal aquí. Quizás algún día pueda alejarme de ellos. Pensé que se refería a su abuela y a su tío, por lo que no le presté demasiada atención a sus palabras. Pero, ¿puedes decirle a tu tío que nos lleve?, insistió Cynthia, ya casi a punto de perder totalmente los nervios. Lo lamento, mi tío se retiró hace un rato, dijo Lucio, desviando los ojos. Supe entonces que estaba mintiendo. Me hubiese gustado ver si el coche gris aún estaba debajo del tinglado, pero la lluvia me lo impedía. Pues entonces solo queda esperar, dije, intentando calmar a Cynthia. Pero ella había perdido el total control de sus nervios. Miraba hacia todos lados y su cuerpo temblaba. De repente, señaló hacia una de las fotografías ubicadas en la pared y lanzó un grito. Lucio retrocedió ante su extraña reacción, pero yo me acerqué e intenté consolarla. ¿Qué te ha pasado?, le pregunté. Esa foto, dijo Cynthia, retrocediendo cada vez más. Acaba de moverse, la vi frente a mis propios ojos.
Dirigí mi atención hacia la fotografía que estaba señalando Cynthia. Se trataba de un hombre de aspecto muy serio, con bigotes estilo manubrio y una vestimenta militar. Parecía una foto muy vieja, pues estaba toda amarillenta y era en blanco y negro. Tal vez estás imaginando todo, intenté consolarla. Estás muy asustada, no te preocupes. Pronto vendrá mi padre y nos sacará de aquí. Lucio seguía inmóvil, mirándonos como si no supiera qué hacer. Parecía cada vez más pálido y asustado. Me enfurecí con él. Lucio, por Dios, haz algo. Cynthia está entrando en pánico. Hay cosas muy extrañas aquí y esta tormenta no hace más que asustarla aún más. Pero es que yo no puedo hacer nada, dijo Lucio, defendiéndose. Hice lo posible por protegerlos. Pensé que estaríamos a salvo aquí. ¿Por protegernos? Me burlé de él. ¿Qué fue lo que hiciste por nosotros? Les advertí lo de no traer nada de oro y también que llevaran abrigo. Eso no es protegernos. Bueno, lo del abrigo sí, pero lo del oro es solo una creencia estúpida. Créeme que no lo es, dijo Lucio. Yo mismo lo he visto. ¿De qué estás hablando? Tengo una prima. Ella nos visitó un fin de semana hace ya muchos años. Traía puesta una cadena de oro, pero por sus ropas de abrigo nunca la vimos. Ella se quedó un par de noches aquí y tuvo una crisis. Ella intentó suicidarse. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, cada vez más incrédulo. ¿Qué clase de historia es esa? Ella dijo que veía cosas por las noches y que escuchaba voces que la obligaron a cortarse las venas. Fue el oro los que los atrajo a ella. ¿Qué cosas atrajo? ¿Estás hablando de esos duendes? Pues algo así, dijo Lucio, pasándose una mano por los ojos. El oro los atrae, es como que te conviertes en un imán para ellos si tienes algo de oro, y pueden enloquecerte. Lucio, el que está loco eres tú, le dije, cada vez más enfurecido, y deja de contar historias de fantasmas. ¿No ves que estás asustando a Cynthia cada vez más? Lo lamento, dijo Lucio, pero esta casa es así, no debí traerlos aquí, lo lamento. Se escuchó otra vez ese ruido sordo en el segundo piso. Parecía que alguien estuviera arrastrando un mueble pesado de un lado a otro. Los tres miramos hacia arriba y Lucio murmuró algo en voz alta que no alcancé a distinguir. ¿Qué es eso?, le pregunté. Dime la verdad. Son ellos, dijo Lucio. Debemos quedarnos aquí hasta que se vayan. Lucio, antes de conocerte yo sospechaba que estabas loco, pero ahora no tengo dudas. Cuando salga de aquí les diré a todos lo que está pasando. Por favor, eso no, dijo Lucio, de repente desesperado. Volvió a escucharse el sonido de la campanilla en algún lugar. Lucio empalideció aún más. Dijo algo en voz baja y antes de que pudiera retenerlo, salió corriendo en dirección a las escaleras. ¡Aguarda, Lucio! ¿No dijiste que no debíamos subir al segundo piso? Le grité, pero él no me escuchó y subió las escaleras rápidamente, perdiéndose en la oscuridad. Ahora solo estábamos iluminados por la luz de nuestros celulares. Cynthia se había sentado sobre uno de los sillones y no dejaba de mirar hacia el cuadro que, según ella, se había movido. Nos quedamos esperando el regreso de Lucio un buen tiempo mientras escuchábamos la tormenta afuera. Lejos de calmarse, parecía empeorar aún más. Los árboles se movían enfurecidamente y el cielo ahora estaba completamente negro. Supe que a mi padre le costaría mucho llegar a este lugar, ya que había caminos que eran de tierra y ahora debían estar completamente inundados. Esperamos por varios minutos en aquella casa oscura. De repente, vi que alguien bajaba por las escaleras. Pensé que era Lucio, pues en un principio vi solamente unos pies que iban bajando escalón por escalón, pero antes de que pudiera ver su cara, se detuvo. Fue entonces que me di cuenta de algo. No eran los pies de un chico, sino de una mujer. Me di cuenta porque estaban desnudos y además se podían ver parte de un camisón. Pensé que se trataba de la abuela de Lucio. Sin atreverme a acercarme, pregunté: «Señora, ¿le sucede algo?». Pero no me respondió. Yo solo podía ver esos pies a mitad de la escalera. Cynthia temblaba a mi lado y comenzó a llorar en voz baja.
Los pies permanecieron ahí, quietos, sin hacer nada, y yo de verdad no me atrevía a acercarme para comprobar quién estaba ahí parado. Luego de un momento que me pareció interminable, esa persona comenzó a subir otra vez las escaleras, pero de una forma muy extraña, es decir, simplemente retrocediendo como si alguien hubiese rebobinado una película. Fue todo tan extraño y rápido que por un momento me pregunté si acaso no lo había imaginado. Pasaron otros minutos y ya no aguanté más. Decidí ir a buscar a Lucio, pero Cintia me retuvo desesperada y dijo que no fuera hacia arriba. Ella creía que había algo horrible allá esperándonos. Me dijo que permaneciéramos abajo, pasara lo que pasara, y yo terminé por hacerle caso, pues yo también estaba asustado y no quería moverme de ahí. No sé cuánto tiempo pasó, creo que la noción del tiempo se me había ido de la cabeza. Sentía la atmósfera de aquella habitación cada vez más opresiva, y ya no podía aguantar más las miradas de aquellos cuadros desde las paredes. Un ruido en la puerta nos sobresaltó. Golpearon la puerta varias veces de una forma cada vez más violenta. Finalmente yo me acerqué y espié por la ventana. Vi que se trataba de Josefa, quien se encontraba empapada y titiritando de frío. Abrí la puerta y la hice pasar. Josefa cayó sobre la alfombra, casi desvanecida. Ella se encontraba en un mal estado. Temblaba, o mejor dicho, parecía convulsionar. Luego se echó a llorar mientras repetía: vi algo allá afuera. Pensé que jamás lograría escapar. Después de un rato, ella se recuperó. Le dimos una manta para que entibiara su cuerpo. Ella dijo que la tormenta la había agarrado en medio del camino. Entonces decidió volver, pero algo la había seguido durante todo el trayecto. Algo que la acechaba desde un costado del camino, donde había muchos árboles. Ella se perdió mientras la tormenta crecía a su alrededor. El viento la hacía tambalearse y las ruedas de la moto comenzaron a empantanarse en el barro. Pensó que no saldría viva de ahí. Tuvo que dejar la moto en el camino, pues ya no podía avanzar. Caminó a oscuras, muerta de frío, sintiendo que alguien estaba a su alrededor y la llamaba en voz alta. Finalmente logró encontrar la casa y ahora ella estaba segura de que había salvado su vida por muy poco. Eso fue lo que nos contó mientras temblaba bajo las mantas. Yo decidí que ya era suficiente y que debíamos de alguna forma pedir ayuda. Decidido y envalentonado, le dije a Cintia que se quedara con Josefa y subí las escaleras para buscar a Lucio. Mis dos compañeras me rogaron que me quedara, pero yo ya me había decidido. No podíamos seguir esperando, además que Lucio no respondía a nuestros llamados. Subí las escaleras y, una vez arriba, volví a encontrarme con aquel pasillo largo. Yo sabía que al final estaba la habitación de Lucio, aunque no sabía qué había detrás de cada una de las puertas. De repente, la campanilla comenzó a sonar otra vez, cada vez más fuerte. Me acerqué a una de las puertas y la abrí. Del otro lado me asaltó un olor totalmente nauseabundo, el más asqueroso que percibí en mi vida. Era como si ahí se juntaran todos los peores olores del mundo: a descomposición, a podrido, olores fétidos como de cloacas, a excremento, etc. Se trataba de un dormitorio. Había varios muebles como los que había visto anteriormente y una gran cama en donde había un pequeño bulto en el centro. Iluminé con mi celular y vi que se trataba de una anciana muy delgada. En un principio pensé que estaba muerta, pues tenía los ojos fijos en el techo y la boca abierta. No se movía. Luego sus ojos pestañearon. A pesar de aquel olor tan terrible, me acerqué unos pasos. Entonces la anciana giró sus ojos hacia mí. Lucio, dijo ella. Están aquí de nuevo. Por favor, diles que se vayan. Diles que me perdonen por lo que les hice. Yo no soy Lucio, señora, le dije. Soy un compañero suyo. Lo estoy buscando, pues queremos pedir ayuda. Queremos salir de aquí. La anciana, al escuchar esto, negó con la cabeza. Yo llevo intentando salir de aquí más de 50 años, me dijo. No podrán hacerlo. Supe que la mujer estaba loca y desvariando. Estaba por irme de aquella nauseabunda habitación cuando vi algo que me llamó la atención.
Sobre la mesita de luz se encontraba el cuaderno de tapa negra de Lucio. Me acerqué rápidamente, lo agarré y luego me fui de aquella habitación horrorosa. Ya en el pasillo, con la luz de la linterna, abrí el cuaderno y comencé a leerlo. Tal cual había dicho Lucio, se trataba de un diario personal. Había cosas sin sentido y otras muy triviales como películas que él había visto, anotaciones personales, recordatorios, etc. Pero cuando llegué a la parte de los dibujos, vi que el tono del diario cambiaba. Vi esos dibujos de árboles, solo que me di cuenta de que no eran tales, sino como sombras de tentáculos alargados que yo había confundido con ramas que salían de una habitación. Debajo, Lucio había puesto: hoy están de regreso, hoy ya no se van a ir más. Pensé que la mente de Lucio estaba más demente de lo que yo había creído. Volví a escuchar otra vez el sonido como de algo arrastrándose. Venía desde más adelante, quizás desde la habitación de Lucio. Me dirigí hacia ahí. La puerta estaba cerrada y la toqué. La golpeé varias veces. Lucio, le pregunté, ¿estás ahí? Vamos, amigo, sé que estás ahí dentro. Las chicas están muy asustadas. Deja de comportarte de esa manera. Como no tuve respuesta, accioné el picaporte y la puerta se abrió. Del otro lado había solo oscuridad. El ruido provenía sin dudas de ahí. Levanté la linterna del celular para ver mejor y en un primer momento me sentí confundido al ver lo que se contemplaba ante mis ojos. En aquella habitación no había nada, absolutamente nada. No se encontraban ni los libros de Lucio, ni su escritorio, ni su cama, ni nada. Solo habían paredes desnudas y una ventana que se abría y se cerraba por el viento de la tormenta. Llamé a mi compañero, pero sabía que no obtendría respuestas, ya que no había nada ahí. Totalmente confundido, creyendo que aquello se trataba de un sueño, regresé sobre mis pasos. Caminé por aquel oscuro pasillo hasta que regresé a la habitación de la anciana. La abrí y de nuevo me encontré con algo similar, solo una habitación desnuda, en la cual había lo que quedaba de una cama, o mejor dicho, el armazón de una cama, y al lado una soga que colgaba del techo. Me acerqué a la soga y la tiré. Entonces se escuchó una campanilla que provenía desde algún lugar detrás de las paredes. Salí de aquella habitación y bajé rápido de las escaleras, llamando a Cintia y a Josefa. Todo parecía como un sueño. Yo me sentía totalmente aterrado, pensando que en cualquier momento iba a despertar. Cuando bajé al living, busqué a mis compañeras, pero supe que no estarían ahí, pues el living era algo similar a lo que había visto anteriormente. Ya no estaba ni la alfombra, ni los muebles oscuros, tampoco las fotografías de las paredes. Aunque sí, en realidad, solo había quedado una sola fotografía, y era la que Cintia había dicho que se había movido, la de aquel hombre con el traje de militar y gruesos bigotes. Recorrí gran parte de la casa a los gritos, buscando a mis compañeros, pero todo estaba abandonado, lo cual, por supuesto, era imposible, pues minutos atrás yo ya había visto otra cosa. Finalmente, totalmente desorientado, me quedé sentado sobre el suelo, intentando encontrarle una explicación a lo que me estaba sucediendo. En eso, llamaron a la puerta, y cuando miré por la ventana, vi que se trataba de una sombra alta que permanecía de pie bajo la lluvia. Yo corrí hacia el interior de la casa para huir. Escuché que la puerta se abría detrás de mí y corrí más rápido. Alguien me llamó por mi nombre, pero yo no le hice caso. Seguí corriendo a través de las habitaciones hasta que, en medio del miedo y la oscuridad, me golpeé la cabeza con el marco de una puerta. Caí y, aún así, seguí arrastrándome, intentando alejarme de aquella sombra. Miré hacia atrás y vi que estaba cada vez más cerca de mí y no dejaba de decir mi nombre. Yo grité: «¡Déjame en paz!». Entonces, la sombra me aferró por los hombros y me sacudió. Cuando abrí los ojos, vi que se trataba de mi padre. Creo que en ese momento estallé en llanto y tal vez me desmayé, porque mi siguiente recuerdo es ir en el camión de mi padre, apenas consciente de lo que sucedía alrededor. La tormenta aún estaba en su apogeo y mi padre conducía bastante rápido,
pues se sentía asustado por mi forma de actuar. Él, algún tiempo después, me explicó que pensó que yo me había vuelto loco o que tenía algún tipo de ataque o algo así. Me llevó a un hospital en donde estuve internado algunas horas. Me dieron unos calmantes y luego regresamos a casa. Mi padre me dijo que cuando él me llevó a casa, aquella tarde, supuso que algo andaba mal, pues la había visto muy desmejorada. Sin embargo, él juraba que vio a Lucio abrirme la puerta. Entonces creyó que solo se trataba de una vivienda en mal estado de conservación, pero luego, hablando con unos colegas, llegó a la conclusión de que aquella casa no podía estar habitada, pues estaba abandonada desde hace varios años. Entonces regresó por mí. Mis dos compañeras, Cintia y Josefa, dijeron que nunca fueron a aquella casa, pues simplemente no conocían a nadie llamado Lucio. De hecho, ninguno de mis compañeros lo conocía. Al parecer, solo existía en mi mente. Yo me había imaginado todo. Yo había creído que un chico llamado Lucio iba a nuestra escuela y nos había invitado a su casa para hacer una tarea. Durante unos 4 meses, la gente del pueblo me miraba como si estuviera loco, y yo mismo lo pensaba. Pero luego, un día, una vecina me confió que ella sí creía en mí, que ella conocía la historia de la casa y sabía que, mucho tiempo atrás, un joven llamado Lucio, que cuidaba a su abuela inválida, se había suicidado en su cuarto. La anciana, al no tener quien la cuidara, ni tampoco los medios para pedir ayuda, murió algunos días después, de hambre y sed. Eso fue lo que me contó la vecina sobre aquella casa. Muy pocos la conocían, pues esos hechos habían sucedido hacía mucho tiempo atrás, en la década de los 60. Concretamente, el joven se había suicidado en el año 68, que casualmente o no, era el número que yo vi en la tapa del diario de Lucio. Dijo que los padres de Lucio practicaban la magia negra y que el chico nunca había podido desprenderse de esa oscura influencia. Su abuela, que también practicaba la magia, aunque blanca, había intentado detenerlos y se había enfrentado a ellos, y como resultado de aquella tremenda batalla, sus padres habían muerto y su abuela había quedado inválida. Bueno, eso es todo lo que tengo por contar. Sé que es un relato muy extraño, quizás el más que escucharán en sus vidas. Desde entonces, muchos de mis compañeros aún siguen mirándome de forma rara, pero yo sé muy bien lo que vi. Sé que no estoy loco y puedo jurar ante Dios que todo lo que ocurrió es cierto, y que visité y quizás viajé en el tiempo aquella tarde de otoño, la tarde en que me encontré con una casa embrujada. Una vez, un grupo de amigos, Diego, Julia y Andrés, que estaban en busca de aventuras emocionantes. Un día, mientras exploraban un bosque cercano, encontraron una casa abandonada y decidieron entrar para investigar. Una vez adentro, los amigos notaron que algo no estaba bien. La casa estaba fría, oscura y llena de telarañas, pero decidieron seguir adelante y explorarla. Encontraron una escalera que llevaba al sótano y decidieron bajar para ver qué se encontraba ahí. Cuando llegaron al sótano, encontraron una puerta cerrada. Sin embargo, la puerta no tenía cerradura y fácilmente pudieron abrirla. Cuando entraron en la habitación, notaron que algo extraño estaba sucediendo. Una vieja caja de música comenzó a sonar sola. De repente, la puerta se cerró detrás de ellos y se quedaron atrapados en la habitación. La caja de música seguía sonando cada vez más fuerte, hasta que de repente dejó de sonar y una figura oscura apareció en la habitación. Los amigos se dieron cuenta de que estaban en peligro y comenzaron a correr hacia la puerta, pero estaba cerrada y no podían salir. La figura oscura comenzó a perseguirlos y mientras corrían, notaron que las paredes de la habitación se cerraban lentamente, amenazando con aplastarlos. Finalmente, justo cuando la figura oscura estaba a punto de atraparlos, la caja de música comenzó a sonar de nuevo, haciendo que la figura desapareciera. La puerta se abrió de repente y los amigos salieron corriendo de la casa abandonada.
Desde ese día, los amigos nunca volvieron a explorar la casa abandonada y se dieron cuenta de que algunas aventuras pueden ser demasiado peligrosas. El misterio de la casa. Era una casa abandonada a las orillas de un pueblo que llamaba la atención de todos los habitantes del vecindario, pues en las noches, sobre todo cuando se acercaba la hora pasada de las 12 de la madrugada, se podían detectar sonidos que provenían de esa casa tan misteriosa. Una noche, cuando todo estaba en calma, de la nada se empezaron a escuchar estos sonidos bastante peculiares. Uno de los habitantes que pasaba por el lugar se armó de valor y decidió tocar la puerta de la casa, esperando recibir algún tipo de respuesta. Al no recibirla, decidió hablar en voz más alta. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó con curiosidad. Cuando decidió entrar, se dio cuenta de que la puerta se encontraba abierta. Al entrar en la casa, todo estaba oscuro y se veía a medias. La verdad, aunque curioso, y hasta el momento valiente, no sabía qué hacer, si avanzar o no, pues el miedo lo invadió. Al querer caminar, le era imposible moverse, y al querer hablar, no podía articular palabra. Al darse cuenta de esto, entró en un estado de nervios, pues se dio cuenta que, de necesitar ayuda, no podría pedirla. Cuando estaba a punto de enloquecer, comenzó a calmarse a sí mismo, y de a poco recuperó el movimiento. Cuando se recobró e intentó escapar, se dio cuenta de que estaba encerrado dentro de la casa misteriosa y no tenía escapatoria. Todas las puertas y ventanas se encontraban cerradas. Es ahí cuando decidió acercarse a la puerta y comenzar a dar golpes y a gritar mientras pedía auxilio, esperando que alguien pudiera ayudarlo o avisarle a la policía. Después de unos minutos, lo escucharon. Estos minutos pasaron muy lentos. Los vecinos tuvieron que romper la puerta para poder ayudar al curioso hombre quien, después de ese día, no volvió a pisar más esa casa ni de cerca, y el misterio de los ruidos aún no se sabe de dónde provenían. La casa de la industrial. Todo comienza hace 10 años aproximadamente, en la colonia industrial de la ciudad de Mexicali, BC, por la calle Corroceros, entre F y Boceadores. Una casa al parecer como cualquier otra, pero guardando varios secretos que la hacen totalmente diferente. Hoy, una casa abandonada en donde solo una familia ha vivido. Irma, una mujer como cualquier otra trabajadora y atenta de su hogar y de sus hijos. Gustavo, un hombre luchador. Arturo, el hijo más pequeño de la familia. Y Ana, la hija de 15 años. Siendo una familia normal, no se esperaría nada especial, pero no es una familia como cualquier otra. Ana sufre de esquizofrenia. Sus constantes ataques orillan a la familia a tomar decisiones drásticas, encerrando y amarrando a Ana en su cuarto, no solo para que no se haga daño, sino para que no les haga daño a los integrantes de la familia. Constantes gritos, tormentosos alaridos se desprenden del cuarto de Ana, pidiendo auxilio. La familia no sabe qué hacer. Es difícil vivir de esta forma. Una noche Ana logra escapar de sus lazos que la atan, y es cuando la trama toma otra dirección. Las alucinaciones que sufre la atormentan cada vez más. Lucha incansablemente contra lo que ella cree es el mismo demonio. Sin que nadie se dé cuenta, entra sigilosamente en cada habitación y observa, pero las alucinaciones la siguen por todos lados y desesperada entra a la cocina para tomar un cuchillo para defenderse. Es como una pesadilla. Abre la puerta del cuarto de su hermano, que se encuentra dormido. Lo despierta con un golpe y mirándolo fijamente a los ojos, le dice que lo matará. El niño ruega por su vida. «Hermanita, no me hagas daño», pero es inútil. Ninguna súplica puede cambiar los planes de Ana. Tapándole la boca, sostiene al niño con sus piernas, y Arturo muere degollado por su propia hermana. Ana estaba atrapada en su mundo escuchando las voces que dentro de su cabeza le indicaban que siguiera adelante,
que acabara con todos los demonios que la atormentaban. Caminando por el pasillo lentamente y dándose cuenta de que su hermana mayor Blanca se estaba bañando plácidamente, Ana entra sigilosamente al baño y, como acechando a su presa, en el preciso instante salta sobre ella, apuñalándola violentamente bajo el chorro de agua. Algo dentro de ella no le permitía dejar de acuchillarla, y así lo hizo. Siguió y siguió, llegando a descuartizar a su hermana. Ana se acerca muy despacio al otro cuarto. Observa cómo su madre descansa plácidamente. Esto despierta la ira de Ana, que se abalanza sobre ella con tal ira y coraje, que la madre no alcanza a decir palabra alguna. Solo la observa con los ojos desorbitados, al sentir el ardor y el dolor que el cuchillo le proporcionaba al entrar en su cuerpo una y otra vez. Un suspiro y una mirada de súplica es lo último que la madre le deja a Ana. Gustavo, que se ha quedado trabajando en la sala hasta altas horas de la noche, no se ha dado cuenta de nada. La televisión encendida y él, vencido por el sueño, descansa en el sillón de la sala. Ana lo observa sigilosamente, al acecho para que en el momento indicado acabe con él. Tomando una bolsa de plástico de la cocina, camina lentamente hacia su última víctima, hacia el último de sus enemigos. En ese preciso instante, de un salto se deja llevar, asfixiando al padre con la bolsa de plástico, pero su padre es más fuerte. Al notar que el papá respira todavía, Ana toma el cuchillo y le da 20 cuchilladas en el pecho y corazón, causándole la muerte instantánea. Al volver en sí, Ana reacciona. No puede creer lo que ha pasado. Es una locura. Es horrible. El dolor y agonía se apoderan de ella. Ha matado a toda su familia. Ha destazado a su madre y padre. Ha degollado a su hermano. Nadie más ha vivido en esta casa. Nadie se ha atrevido. Pues de un asesinato múltiple y de cientos de investigaciones, no han encontrado pistas del cuerpo, ni rastros de Ana. Cuenta la historia que las almas de la familia vagan por la casa, y el espíritu de Ana ronda todas las noches reviviendo su pesadilla. La historia que les voy a contar es una de las más perturbadoras que me ha llegado en los últimos tiempos. Al escuchar esta anécdota de boca de una de las protagonistas, no pude evitar sentirme expuesto en un terror extremo que habita en la oscuridad muy cerca de nosotros. Resulta que aquella noche, la noche que ocurrió todo, Mariana se internó junto a con Ignacio y sus amigos en una vieja casa abandonada, la Mansión Broche. Para quienes no están al tanto de todo este caso, resumiré brevemente su historia. Se trata de una casa estilo palacete, construida a finales del siglo XIX, en la cual vivió durante mucho tiempo la familia Broche, una de las más adineradas de Argentina. En esa casa se cuenta que hubo de todo: incestos, violaciones, asesinatos, pero la casa realmente se hizo conocida por una de sus últimas moradoras, Madame Broche, de quien se decía era medium. La mujer tenía el don de la adivinación y practicaba la magia negra. Todo el mundo le tenía miedo y evitaban pasar por la gran casa. La mujer murió sola. Desde entonces, la casona permaneció deshabitada y adquirió con el tiempo las dimensiones de una auténtica leyenda urbana. Se decía que se podía ver la figura de Madame Broche por las noches, asomada a la ventana. También se escuchaba el sonido de un piano desafinado. Ni siquiera los vagabundos se atrevían a pasar la noche en esa casa. Pues bien, ahí fueron aquellos jóvenes con la idea de filmar lo que se les atravesara en el camino, de excursiones nocturnas. En esta situación nos encontramos en un castillo que dicen está embrujado. Pensaban hacer uno de esos videos armados, en donde se escuchaban supuestos ruidos raros mientras practicaban exploraciones urbanas, pero resultó que no fue necesario ningún truco. Lo que vieron aquella noche con sus propios ojos aterrados
Será mejor que lo cuente desde el principio. Al comienzo, dijo Mariana, todos se dedicaron a bromear entre ellos. Estaban un poco nerviosos, dijo, pero haciéndose chistes y burlándose entre sí, lograban relajarse un poco. Filmaron bastante, aunque en verdad no ocurrió nada fuera de lo normal durante un buen tiempo. Más tarde, ya un poco aburridos, los chicos fueron a una habitación contigua, en donde comenzaron a jugar a una cosa que a Mariana le pareció una tontería: el juego del ¿quién es? Este juego, explicó Mariana, consiste en vendarse los ojos mientras los demás se esconden en diferentes partes de una habitación. El de la venda cuenta hasta 10 y comienza a buscar a los otros. Cuando encuentra a alguien, debe adivinar quién es tocándole la cara, la ropa, etc. A Mariana le pareció algo muy absurdo. No entendía por qué se les había ocurrido jugar a ese juego, justo en ese lugar tan tétrico, pero de todos modos aceptó. Ignacio fue el primero en hacerlo. 10, 9, 8... Bien, Mariana. Luego fue el turno de Mariana. Ella no estaba convencida, le parecía una enorme pérdida de tiempo. Le pusieron la venda y ella empezó a contar de mala gana. 10, 7, 6, 5. Lo que ella no sabía, al menos en ese momento, era que los otros se habían completado y se alejaron de la habitación, dejándola sola. Ignorante de esto, Mariana terminó de contar y comenzó a buscar. Tanteó paredes y muebles. Al fin se encontró con alguien. Estaba parado frente a ella. Mariana alzó sus brazos y le tocó la cara. Descartó enseguida a Sebastián porque no tenía anteojos y porque su altura no concordaba. Quedaban las otras chicas del grupo, Cintia y Cecilia. Tocó las manos. Sin dudas eran las de una mujer. Lo que llamó la atención a Mariana era que estaban frías, muy frías. Eso la desconcertó un poco. Harta ya del juego y un poco desconcertada, se quitó la venda. Y ahí, según lo que cuenta Mariana, se quedó petrificada y perturbada, incapaz de razonar en forma coherente por qué frente a ella no había nadie, solo un espejo. Pero no podía ser, ella estaba segura que había tocado a alguien. Incluso había escuchado su respiración. Estaba por salirse de la habitación porque se había dado cuenta de que estaba sola, cuando un reflejo en el espejo le llamó la atención. Y no solo le llamó la atención, sino que también la horrorizó, le puso los pelos de punta. Había una silueta negra en el espejo, una silueta parada justo detrás de ella. Por un momento, ni Mariana ni la silueta hicieron algo. Se quedaron ambas inmóviles durante unos segundos que para Mariana duraron siglos. Y ahí, Mariana pudo ver su rostro. Era el de una anciana, ojos blancos, piel pálida, casi cadavérica, y unas manos huesudas de largas y amarillentas uñas. Ahí, Mariana, muy asustada, salió rápidamente de la habitación. Pensó que la anciana le estaba siguiendo. Incluso su respiración, que parecía cada vez más cerca de ella, hasta sentirla en los pelos de la nuca. Al fin, terminó en la habitación donde estaban todos escondidos, y entre aterrorizada y furiosa, se arrojó sobre los brazos de Ignacio. Él le preguntó qué había pasado, por qué estaba así, qué era lo que había visto. Mariana le dijo que acababa de ver a una anciana vestida de negro, de tez pálida y ojos blancos. Sebastián quedó atónito al ver un cuadro colgado en la pared, pero no era cualquier cuadro, era un retrato de Madame Broche. Mariana también lo vio y quedó helada porque la reconoció. Esa mujer que se le había aparecido en la otra sala, ahora la miraba desde un cuadro. Sebastián agregó: es ella, está en la casa. Sebastián, que siempre era el encargado de investigar las leyendas y sabía mucho sobre esoterismo, dijo que lo que acababa de ver Mariana era a Madame Broche. Afirmó que había una vieja leyenda que decía que al morir la mujer,
Los vecinos del lugar, conocedores de los peligros que representaba, hicieron un conjuro para que no volviera a regresar de entre los muertos. Mientras contemplaban la pintura de la señora mayor, de golpe comenzaron a escuchar algo desde la oscuridad de los pasillos. El ruido de pasos que se acercaban y una risa, la risa más demencial, más malévola que habían escuchado en sus vidas. Ellos sabían que tenían que irse lo más rápido posible de esa casa, así que siguieron adelante, cruzando salones, habitaciones y pasillos. Pero de golpe se toparon con esa persona de la que estaban huyendo, Madame Broche. Corrieron hasta encontrar la salida y luego nunca más volvieron a la mansión Broche. Según cuentan algunos que pasaron por el frente de esta casa siniestra, vieron y escucharon cosas raras. Escucharon, por ejemplo, el sonido de un piano o de una canción vieja y ya olvidada. Y no fueron pocos los que vieron a una mujer de negro desde detrás de uno de los tantos ventanales de la residencia. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándole like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás los links directos